Papá, no deberías estar aquí ahora, dijo mi hija Jessica, bloqueando la puerta de mi propia casa con su cuerpo, con los ojos muy abiertos y el pánico apenas disimulado. Detrás de ella, podía oír risas, música y el ruido inconfundible de una fiesta en pleno apogeo. Una fiesta que claramente se estaba celebrando en mi salón, con mis muebles y utilizando mi cocina. Era mi 70º cumpleaños. Jessica, esta es mi casa, respondí con calma, sosteniendo las bolsas de la compra que había hecho en el mercado. ¿Por qué no debería estar aquí? Ella intercambió una mirada desesperada con su marido Brad, que apareció a su lado en el umbral de la puerta. Él tenía esa sonrisa forzada que siempre ponía cuando me veía, como si mi presencia fuera un inconveniente necesario. Es que, balbuceó ella, estábamos preparando una sorpresa para ti, ¿sabes? Para más tarde. Has llegado muy pronto. Pero yo podía ver más allá de ellos. Podía ver a mis vecinos, antiguos compañeros de trabajo e incluso algunos parientes lejanos repartidos por toda la casa. Todos vestidos para una fiesta. Todos claramente cómodos y llevando allí ya un buen rato. Me llamo Tom Richardson. Tengo 70 años. Soy viudo desde hace 8 y, hasta este momento, creía que todavía tenía un lugar en la vida de mi única hija. Mi esposa Margaret siempre decía que Jessica tenía un lado egoísta, pero yo defendía a nuestra niña. Incluso cuando empezó a espaciar las visitas después del funeral. Incluso cuando las llamadas se hicieron más esporádicas. Incluso cuando dejé de ser invitado a los cumpleaños de mis propios nietos. Una sorpresa, repetí, observando cómo Brad ponía su mano protectora sobre el hombro de Jessica. ¿Y cuándo exactamente planeaban sorprenderme? Bueno, Jessica miró al suelo. Íbamos a llamarte dentro de un rato y pedirte que vinieras. Entonces la verdad me golpeó como un puñetazo en el estómago. No estaban organizando una fiesta para mí. Estaban organizando una fiesta sobre mí. Una fiesta de la que yo no formaba parte, utilizando mi propia casa como escenario, probablemente contando historias sobre el viejo Tom, mientras bebían mi cerveza y comían pastel. Entiendo, murmuré, dando un paso atrás. Por encima de sus hombros, vi a mi hermana Ellen levantando una copa para brindar. Ella ni siquiera se dio cuenta de que yo estaba allí, en la puerta de mi propia casa, impidiéndome entrar. Papá, por favor, no seas así, susurró Jessica, dándose cuenta por fin de que yo había descubierto la verdad. Puedes entrar. Claro. Es solo que ustedes no me querían aquí desde el principio, completé por ella. Brad carraspeó. Tom, creo que hay un malentendido aquí. Malentendido. Como si yo fuera un viejo confundido que no podía interpretar correctamente la situación. Mientras ellos continuaban con sus torpes explicaciones, una extraña calma se apoderó de mí. No era ira. No era tristeza. Era algo diferente. Era claridad. Porque ellos no sabían nada de los últimos 3 años de mi vida. No sabían nada de las madrugadas que pasé aprendiendo marketing digital. No sabían nada del imperio silencioso que había construido desde mi pequeña oficina en el sótano. Y definitivamente no sabían que, en ese preciso momento, mi cuenta bancaria tenía más dinero del que Brad había ganado en 5 años. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, no olvides suscribirte al canal, porque esta historia apenas está comenzando. Está bien, dije finalmente, dándoles la espalda. Disfruten la fiesta. Mientras caminaba de regreso al auto, escuché a Jessica susurrarle algo a Brad sobre él siendo dramático otra vez. No tenía ni idea de lo dramático que podía llegar a ser. Conduje hasta el aparcamiento del supermercado y me quedé allí sentado durante 20 minutos, observando a la gente entrar y salir con sus bolsas, sus vidas normales, sus familias que probablemente los querían lo suficiente como para invitarlos a sus propias fiestas de cumpleaños. Jessica siempre ha sido así. Incluso de pequeña, tenía una capacidad impresionante para reescribir la realidad para que se ajustara a sus intereses. Cuando ella tenía 16 años y rompió el jarrón favorito de Margaret, pasó toda una semana convenciendo a su madre de que había sido el gato. Margaret sabía que era mentira, el gato tenía artritis y apenas podía subirse al sofá, pero Jessica tenía una forma de hablar que te hacía cuestionar tu propia memoria. Quizás no lo viste bien, mamá, decía ella con esos ojos grandes e inocentes. Ya sabes cómo está tu vista. Margaret nunca había tenido problemas de visión. Pero el verdadero problema comenzó después del funeral. En las primeras semanas, Jessica todavía venía a menudo. Traía cazuelas que compraba preparadas en el supermercado y las recalentaba, como si las hubiera cocinado ella. Se sentaba conmigo en el salón,
Jugaba con su móvil y hacía comentarios sobre cómo yo necesitaba salir más y hacer nuevos amigos. «Papá, no puedes quedarte aquí solo para siempre», decía, sin apartar la vista de la pantalla. «No es sano». Pero me di cuenta de cómo miraba alrededor de la casa durante esas visitas. Sus ojos se posaban en el televisor de pantalla grande que Margaret y yo habíamos comprado el último Navidad juntos. En su colección de antigüedades. En el piano que ya nadie tocaba. Y especialmente en el estudio del sótano, donde había empezado a pasar cada vez más tiempo. «¿Qué haces ahí abajo tanto tiempo?», me preguntó una vez, bajando las escaleras sin que la invitara. «Nada importante», respondí, cerrando rápidamente el portátil. «Solo algunos proyectos». Ella frunció el ceño, mirando las pilas de libros sobre marketing digital, los cuadernos llenos de notas, los post-its pegados en la pared con ideas y recordatorios. ¿Proyectos? ¿Qué tipo de proyectos necesita hacer un jubilado? La forma en que dijo «jubilado», como si fuera sinónimo de «inútil», se me quedó grabada en la mente durante semanas. Fue más o menos por esa época cuando Brad empezó a aparecer con más frecuencia en las conversaciones. Jessica lo había conocido en un evento de networking de la empresa donde trabajaba como gerente de ventas. Él era asesor financiero, explicó ella, y estaba ayudando a gente importante a optimizar sus inversiones. Brad tenía ese tipo de confianza que viene de crecer en una familia rica y nunca cuestionarse si realmente te mereces las cosas que tienes. Apretones de manos demasiado firmes, sonrisas que duraban exactamente el tiempo necesario para parecer sinceras y una forma de hablar sobre el dinero que hacía que cualquier conversación sonara como una oportunidad de negocio. «Tom», me dijo la primera vez que lo conocí, «Jessica me ha contado tu situación. Debe de ser difícil vivir con un sueldo fijo después de tantos años trabajando». «Mi situación». Como si fuera una enfermedad. «La verdad es que me va bien», respondí. «Claro, claro», asintió con la cabeza, como hacen las personas cuando no te creen pero no quieren discutir. «Pero ya sabes, siempre hay formas de sacar el máximo partido a lo que tienes. Inversiones inteligentes, planificación fiscal. Puedo echar un vistazo a tus finanzas, si quieres. Como favor». Margaret siempre decía que desconfiaras de cualquier favor que alguien te ofreciera sin que lo pidieras. Las visitas de Jessica se hicieron menos frecuentes después de que ella y Brad se casaron. Una vez al mes, luego una vez cada 2 meses. Siempre con prisa, siempre con algún compromiso importante poco después. «Nos gustaría quedarnos más tiempo, papá», decía ella, cogiendo ya el bolso mientras yo aún servía el café. «Pero Brad tiene una reunión con unos clientes muy importantes». Las invitaciones a cenar cesaron por completo después de que nacieran los gemelos. Lucas y Emma, que ahora tenían 12 años y a los que veía principalmente en fotos de Facebook. «Están en una etapa complicada», explicaba Jessica cada vez que sugería una visita. «Ya sabes cómo son los preadolescentes. Muy ocupados con el colegio y las actividades. Demasiado ocupados para conocer a su abuelo. Y hoy, en mi 70º cumpleaños, estaban demasiado ocupados para incluirme en mi propia fiesta». Cogí el móvil y abrí la aplicación del banco, solo para asegurarme de que las cifras que veía cada mañana seguían ahí. Saldo de la cuenta corriente, $72.415. Saldo de la cuenta de ahorros, $1.283.902. Ingresos del último mes de mis 3 fuentes de ingresos online, $120.670. Ellos no tenían ni idea. Mientras Jessica publicaba fotos de branches caros en Instagram y Brad vendía seguros de vida a jubilados desesperados, yo había construido un imperio silencioso desde mi sótano. 3 años de madrugadas estudiando algoritmos de YouTube, estrategias de marketing digital, técnicas de redacción publicitaria. 3 años fingiendo que veía la televisión mientras en realidad desarrollaba cursos en línea que enseñaban a personas de mi edad a empezar de nuevo después de los 60. Lo irónico era que todo había comenzado porque quería impresionar a Jessica. Quería tener algo interesante que contar cuando ella me preguntara cómo estaba pasando el tiempo. Pero ella dejó de preguntar antes de que yo tuviera una respuesta. Ahora, mientras estaba sentado en ese estacionamiento, observando mi propia casa por la ventanilla lateral del coche, donde se celebraba una fiesta sin mí, tomé una decisión. ¿Querían tratarme como si fuera invisible? Perfecto. Porque las personas invisibles pueden hacer cosas que nadie ve venir. Volví a casa 2 horas más tarde, fingiendo que había ido al cine. La fiesta seguía en marcha. Aparqué al otro lado de la calle y miré por la ventana del salón. Jessica estaba en medio de un círculo de gente,
gesticulando animadamente mientras contaba alguna historia. Probablemente sobre lo difícil que era cuidar de un padre viudo y testarudo. Brad estaba sirviendo bebidas en mi cocina, usando mi whisky de 15 años que guardaba para ocasiones especiales. Él reía demasiado, como siempre hacía cuando bebía, y pude ver que ya había abierto toda la botella. Pero lo que realmente me dolió fue ver a mis nietos, Lucas y Emma, jugando en el patio con niños que no reconocía. Parecían felices, relajados. Más felices de lo que los había visto en años. ¿Cuándo fue la última vez que rieron así en mi presencia? Esperé hasta que todos se fueron, hasta que Jessica y Brad terminaron de limpiar el desastre con la prisa de quienes quieren borrar las pruebas. A las 10:30 de la noche, finalmente se fueron, llevando a los gemelos medio dormidos en el asiento trasero de la camioneta. Entré por la puerta trasera, usando mi propia llave, como si fuera un intruso en mi propia casa. La sala aún olía a perfume caro y vino tinto. Había algunas migajas en la alfombra que Margaret había elegido 20 años atrás, y una mancha en el cojín del sofá que probablemente nunca saldría. En la basura de la cocina encontré los restos de mi pastel de cumpleaños. Un pastel que nunca había probado, con velas que nunca tuve la oportunidad de soplar. La cobertura de chocolate aún se pegaba a los lados del cubo de basura. 70 velas. Alguien se había tomado la molestia de contarlas. Cogí mi móvil y vi 17 mensajes perdidos. Todos de Jessica. Papá, ¿dónde estás? Por favor, llámame cuando recibas este mensaje. Estoy preocupada. Te has ido sin decir nada. Brad me ha dicho que quizá te hayas enfadado, pero todo ha sido un malentendido. ¿Puedes llamarme? Solo quiero asegurarme de que estás bien. El último mensaje había llegado 20 minutos antes. Papá, te quiero. Podemos hablar mañana y aclararlo todo. Te quiero. ¿Cuándo fue la última vez que ella había dicho eso? ¿Cuándo fue la última vez que cualquiera de ellos había dicho eso? Margaret siempre me había advertido sobre Jessica. Solo muestra cariño cuando necesita algo. Tom, decía mi esposa. Presta atención al momento en que lo hace. En aquel momento, pensaba que Margaret estaba siendo demasiado dura con nuestra hija. Ahora, al releer aquellos mensajes desesperados, me di cuenta de que Margaret tenía razón, como siempre. Jessica no estaba preocupada por mí. Estaba preocupada por las consecuencias. A la mañana siguiente, apareció en mi puerta con un ramo de flores y esa expresión de hija arrepentida que había perfeccionado a lo largo de los años. Papá, dijo, abrazándome con demasiada fuerza, siento mucho lo de ayer. Realmente fue un malentendido. La dejé entrar y le ofrecí café. Nos sentamos a la mesa de la cocina, la misma en la que Margaret y yo habíamos desayunado todos los días durante 41 años. La verdad es, continuó Jessica, removiendo el azúcar en el café con más fuerza de la necesaria, que queríamos hacer algo especial para ti. Una fiesta sorpresa de verdad. Pero llegaste en medio de los preparativos. ¿Preparativos que duraron 4 horas? Pregunté con calma. Ella dejó de remover el café. ¿Cómo es eso? Os vi por la ventana cuando llegué por la mañana. La fiesta ya estaba en pleno apogeo. Se sonrojó ligeramente. Bueno, nosotros, llegamos temprano para organizarlo todo. Jessica, dije suavemente, te vi sirviendo pastel. Vi a los niños jugando en el patio. No eran preparativos. Era una fiesta de la que yo estaba excluido. Ella abrió la boca para protestar, pero levanté la mano. Y no pasa nada, continué. De verdad. No estoy enfadado. Su expresión pasó de defensiva a confusa. No. No. De hecho, me impresionó la organización. Habéis conseguido reunir a tanta gente, preparar toda esa comida, decorar la casa. Debe de haber costado una fortuna. Ella parpadeó. Bueno, no ha sido barato. ¿Brad lo ha pagado todo? En realidad, vaciló ella, esperábamos que, quizá tú pudieras ayudar con los gastos. Al fin y al cabo, técnicamente era tu fiesta. Ahí estaba. El verdadero motivo de la visita. Claro, respondí. ¿Cuánto han gastado? Unos $800, dijo rápidamente. Pero no tienes que pagarlo todo. Quizás solo la mitad. $800 por una fiesta de la que me habían excluido. Una fiesta en mi propia casa, con mi propia comida y bebida, y ahora querían que yo pagara por ella. No hay problema, dije, levantándome para buscar la chequera. Jessica sonrió, claramente aliviada. Gracias, papá. Eres el mejor.
Rellené el cheque con cuidado. $800 exactos. Lo firmé con el mismo bolígrafo que usaba para firmar contratos de 6 cifras para mis cursos en línea. Ella dobló el cheque y lo guardó en su bolso sin ni siquiera mirarlo. Brad se sentirá tan aliviado. Él estaba preocupado de que te enojaras. Dile a Brad que no se preocupe, respondí. No estoy molesto. Estoy siendo educado. ¿Educado? Ayer me enseñasteis una lección muy valiosa, Jessica. Sobre las expectativas. Sobre la familia. Sobre mi lugar en vuestras vidas. Ella frunció el ceño. Papá, estás hablando raro. Estoy hablando claro. Por primera vez en años. Caminé hacia la puerta y se la abrí. Gracias por venir. Y por la fiesta. Ha sido muy esclarecedora. Jessica dudó en el umbral, como si quisiera decir algo más, pero solo murmuró un «te quiero, papá», y se marchó. Cerré la puerta y me apoyé en ella un momento. Ellos no tenían ni idea de lo que acababan de hacer. No tenían ni idea de que, al excluirme de mi propia fiesta de cumpleaños, me habían dado el regalo más valioso posible, claridad absoluta sobre quiénes eran realmente. Y ahora que sabía exactamente quiénes eran, podía decidir exactamente quién sería yo en respuesta. Bajé al sótano y encendí mi portátil. Abrí el archivo que había comenzado 3 meses atrás, cuando me di cuenta por primera vez de que algo estaba cambiando en su comportamiento. El archivo se llamaba Proyecto Despertar. Era hora de ponerlo todo en práctica. Si alguna vez has pagado por una fiesta de la que te han excluido, suscríbete al canal porque esta historia está lejos de terminar. Mientras Jessica conducía a casa, contándole a Brad cómo había conseguido los $800 del viejo tonto, yo estaba escribiendo el primer correo electrónico de una serie que lo cambiaría todo. El asunto era, propuesta de inversión, oportunidad única para la familia Richardson. Ellos aún no lo sabían, pero acababan de inscribirse en la clase más cara de sus vidas. Habían pasado 3 semanas desde la fiesta de cumpleaños. Jessica me llamó 2 veces para ver cómo estaba. Ambas conversaciones duraron menos de 5 minutos antes de que ella tuviera que atender una llamada importante del trabajo. Brad no se puso en contacto ni una sola vez. Pero yo no estaba preocupado por ellos. Estaba ocupado. El Proyecto Despertar había comenzado 3 años atrás, cuando Margaret murió y me di cuenta de que tenía 2 opciones, languidecer en la soledad o reinventarme por completo. Elegí la reinvención. Empecé viendo videos en YouTube sobre cómo personas de mi edad estaban creando negocios online. Ancianos enseñando a otros ancianos sobre inversiones, jubilación, cómo lidiar con la soledad. La mayoría eran aficionados, mal filmados, sin una estrategia real. Vi una oportunidad. Creé mi primer curso llamado Recomeço aos 60, cómo construir renda pasiva na terceira idade, recomenzar a los 60, cómo generar ingresos pasivos en la tercera edad. No era nada revolucionario, solo todo lo que había aprendido sobre inversiones condensado en 12 módulos prácticos. Vendí 16 copias en el primer mes. Pero lo que realmente lo cambió todo fue cuando descubrí el poder de las historias personales. Empecé compartiendo mi propia trayectoria, un viudo perdido que se convirtió en emprendedor digital. La vulnerabilidad conectaba con la gente de una forma que los datos financieros nunca podrían. En 6 meses, ganaba $5,000 al mes. En un año, 15,000. Ahora, 3 años después, mi negocio incluía 4 cursos diferentes, 2 podcasts semanales, un canal de YouTube con 86,000 suscriptores y una consultoría individual que cobraba $500 por hora. Lo irónico era que Jessica y Brad, con todos sus contactos importantes y su constante networking, nunca habían logrado construir nada que se acercara a lo que yo tenía. Pero ellos no lo sabían. Para ellos, yo seguía siendo el viejo Tom, sentado solo en casa, viendo reposiciones en la televisión. El Proyecto Despertar era mi plan para cambiar esa percepción de forma dramática. La fase 1 había sido la observación silenciosa. Durante los últimos 6 meses, documenté cada interacción con Jessica y Brad. Cada conversación condescendiente, cada excusa para no visitarme, cada vez que me trataban como una carga. Especialmente sus actitudes hacia el dinero. Jessica siempre insinuaba que debía ser más cuidadoso con los gastos. A Brad le encantaba hacer comentarios sobre las personas con ingresos fijos y cómo necesitaban planificar mejor. Veían mi jubilación como una limitación, no como una libertad. La fase 2 era la preparación financiera. En los últimos meses, había transferido la mayor parte de mis ganancias a cuentas separadas,
inversiones estratégicas e incluso algunas adquisiciones que ellos nunca imaginarían. Como la casa de playa en Myrtle Beach que compré en diciembre. Al contado. O las acciones de la empresa donde trabajaba Brad. Descubrí que Tech Solutions Inc. estaba pasando por dificultades financieras y planeaba despedir al 40% del equipo de consultoría en los próximos meses. Brad no lo sabía. Pero yo sí, porque ahora era accionista minoritario de la empresa. La fase 3 sería la revelación controlada. Abrí mi portátil y revisé el calendario que había creado. En 2 semanas, Jessica cumpliría 42 años. Como siempre, ella organizaría una pequeña fiesta, solo para la familia cercana. Como siempre, yo sería invitado por obligación. Y como siempre, esperarían que llegara con un regalo modesto y me quedara callado en un rincón. Esta vez sería diferente. Cogí mi móvil y llamé a Marcus Wright, mi contable personal. Sí, ahora tenía un contable personal. Y un abogado. Y un asesor de inversiones. Marcus, soy Tom. Necesito que me prepares un informe financiero completo de mis actividades de los últimos 3 años. En formato presentación, algo que pueda entender fácilmente a alguien que no sea experto en la materia. Claro, Tom. ¿Para qué ocasión? Digamos que es hora de que mi familia descubra en quién me he convertido realmente. Marcus se rió. Él se había convertido en algo más que mi contador en los últimos años. Era uno de los pocos que conocía toda la historia. ¿Por fin vas a revelar tu pequeño imperio? ¿Pequeño? Hice una pausa para crear efecto. Marcus, en el último trimestre gané más que algunos directores generales de empresas medianas. Tienes razón. Un imperio considerable. Después de colgar, abrí el documento que había empezado la semana anterior, Propuesta de Inversión Familiar Richardson. Era un plan de negocios legítimo que ofrecía a Jessica y Brad la oportunidad de convertirse en socios de una de mis empresas. Naturalmente, ellos asumirían que se trataba de algún ingenuo plan de un jubilado que intentaba sentirse importante. No leerían la letra pequeña. Nunca lo hacían. No verían que las condiciones incluían una auditoría completa de sus finanzas personales. No se darían cuenta de la cláusula que me daba acceso total a sus historiales crediticios y declaraciones de impuestos. Y definitivamente no se darían cuenta de que, al firmar, estarían aceptando una presentación formal en la que revelaría exactamente cómo había construido mi pequeño negocio. Si alguna vez te han subestimado personas que deberían apoyarte, suscríbete al canal porque la venganza de Tom solo está empezando a calentarse. A la mañana siguiente, imprimí la propuesta en papel con el membrete de Richardson Enterprises LLC. Sí, ahora tenía papel con membrete, y la guardé en un maletín ejecutivo de cuero. Jessica se quedaría intrigada. Brad vería dólares. Ninguno de los dos haría las preguntas correctas. Mientras cerraba la carpeta, sonreí pensando en cómo reaccionaría Margaret si pudiera verme ahora. Tom Richardson, podía oírla decir, siempre has sido más inteligente de lo que aparentabas. Era cierto. Y en 2 semanas, en la fiesta de cumpleaños de Jessica, todos descubrirían exactamente lo inteligente que me había vuelto. ¿Lo mejor de todo? Ellos mismos me darían la oportunidad perfecta para la revelación. Porque las personas codiciosas siempre muerden los cebos que brillan. Y mi cebo estaba a punto de volverse irresistible. La fiesta de cumpleaños de Jessica transcurrió exactamente como había previsto. Una casa impecable, una decoración cara, invitados seleccionados para impresionar. Llegué puntualmente a las 7, con mi mejor traje y llevando 2 regalos, una bonita caja de joyas para Jessica y mi maletín ejecutivo de cuero. Papá. Jessica me abrazó, pero sus ojos ya estaban escaneando a los demás invitados. Me alegro de que hayas venido. Brad está en la cocina preparando las bebidas. La sala estaba llena de parejas jóvenes, compañeros de trabajo de ella, algunos vecinos prósperos. Todos parecían salidos de una revista de estilo de vida. Yo destacaba como el único hombre mayor de 60 años. Tom. Brad apareció con 2 copas de vino, sonriendo demasiado. Te ves bien. Disfrutando de la jubilación. Más de lo que imaginaba, respondí, aceptando el vino. Durante la cena, me quedé callado en mi rincón, observando. Jessica y Brad se turnaban para contar historias sobre viajes caros, restaurantes exclusivos, inversiones inteligentes. Sus amigos reían en los momentos adecuados, hacían preguntas admirativas, creaban esa atmósfera de éxito joven y dinámico. Yo era solo el padre jubilado, presente por obligación familiar. Perfecto. Después del pastel,
Cuando Jessica estaba abriendo los regalos, me levanté tranquilamente. Jessica, antes de que abras mi regalo, dije, cogiendo la carpeta de cuero, me gustaría compartir algo con todos vosotros. La conversación se acalló. Brad arqueó una ceja. En realidad, continué, abriendo la carpeta, tengo una propuesta de negocio para Jessica y Brad. Pensé que sería apropiado presentarla aquí, con testigos. Jessica se rió nerviosa. Papá, ¿qué tal si dejamos eso para más tarde? No, no, interrumpió Brad, acercándose con repentino interés. Tengo curiosidad. ¿Qué tipo de propuesta? Repartí copias de la propuesta a algunos invitados cercanos. El documento parecía impresionante, 20 páginas, gráficos a color, proyecciones financieras detalladas. Bueno, comencé, con la voz cargada de la autoridad que había desarrollado en cientos de presentaciones en línea. En los últimos 3 años, he creado una empresa de educación digital. Empezó siendo pequeña, pero ha crecido más allá de mis expectativas. Brad hojeaba las páginas, claramente interesado por las cifras que veía. Papá, susurró Jessica, nunca nos habías dicho. Richardson Enterprises, continué, tiene actualmente 3 líneas de productos principales. Cursos en línea para personas mayores de 60 años, asesoramiento sobre jubilación e inversiones, y un programa de mentoría individual. La sala estaba completamente en silencio. En el último trimestre, pasé a la página con los gráficos. Nuestros ingresos netos fueron de $364,000. Brad casi derrama el vino. 300, has dicho 1000. Sí. Y estamos proyectando un crecimiento del 40% para el próximo trimestre. Jessica me miró como si le hubiera hablado en otro idioma. Papá, eso es real. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación del banco. Le mostré la pantalla, donde aparecía el saldo de la cuenta de la empresa, $1,422,815. Muy real. El silencio en la sala era ensordecedor. Se oía el tic-tac del reloj de pared, el sonido lejano de los coches pasando por la calle. La propuesta, continué con calma, es ofrecerles el 20% de participación en la empresa a cambio de $50,000 de inversión inicial y dedicación a tiempo completo. Brad estaba haciendo cálculos mentales. El 20% de una empresa que facturaba más de $1 millón al año. Obviamente, añadí, tendrían que dejar sus trabajos actuales para dedicarse por completo al crecimiento de Richardson Enterprises. Papá, logró decir Jessica finalmente, ¿por qué nunca nos contaste esto? Nunca me preguntaron por mi vida, respondí simplemente. Cuando preguntaban algo, siempre era sobre mi salud, mis facturas, si podía mantenerme. Nunca sobre mis proyectos o sueños. Brad estaba releyendo furiosamente las páginas. Tom, aquí dice que tienes propiedades en 3 estados. 4, en realidad. La semana pasada compré una casa en la playa en Oregón. Jessica se sentó pesadamente en el sofá. ¿Eres millonario? Técnicamente, sí. Pero prefiero el término, emprendedor tardío. Fue entonces cuando decidí soltar la bomba final. Por cierto, Brad, dije casualmente, he visto que trabajas en Tech Solutions Inc. Una empresa interesante. Sobre todo teniendo en cuenta que soy uno de los accionistas minoritarios desde hace 6 meses. Su rostro palideció. Y tengo malas noticias. La empresa anunciará recortes del 40% en la división de consultoría el próximo lunes. Tu nombre está en la lista. Brad dejó caer la propuesta. ¿Cómo puedes saber eso? Porque asistí a la reunión del consejo el jueves pasado. Por videoconferencia, claro. Jessica miró entre nosotros dos, tratando de procesarlo todo. Estás despidiendo a Brad. Yo no estoy despidiendo a nadie. La empresa se está reestructurando debido al mal rendimiento financiero. Brad es solo una de las víctimas de las propias decisiones corporativas. La sala estalló en susurros. Los invitados intercambiaban miradas de conmoción, algunos ya cogían sus teléfonos móviles. Entonces, dije, cerrando mi maletín, la propuesta sigue en pie. Tienen una semana para decidir si quieren formar parte de mi éxito, o seguir fingiendo que soy solo un viejo inofensivo al que pueden ignorar. Mientras caminaba hacia la puerta, oí a Jessica llamándome, con la voz quebrada y desesperada. Papá, espera. Podemos hablarlo. Me volví una última vez.
La mujer que había organizado una fiesta en mi casa sin invitarme, que me había cobrado $800 por mi propia humillación, ahora suplicaba mi atención. Claro que sí, respondí con calma. Mi oficina abre a las 9 de la mañana. Pidan una cita con mi secretaria. La puerta se cerró detrás de mí, dejando atrás una sala llena de gente recalculando todo lo que creían saber sobre Tom Richardson. Si alguna vez te has subestimado tu propia familia, suscríbete al canal porque la historia de Tom está a punto de tener el final que él se merece. Mientras conducía a casa, mi teléfono sonó 17 veces. No contesté ninguna llamada. Por fin querían hablar. Pero ahora sería en mis términos. El lunes siguiente, Jessica y Brad aparecieron en mi oficina a las 9 en punto. No en mi casa, donde solían visitarme cuando necesitaban algo. En mi oficina profesional, en el 12º piso de un edificio comercial en el centro de la ciudad. Mi secretaria, Linda, una mujer eficiente de 55 años que había contratado 6 meses atrás, los recibió con la cortesía fría reservada para los clientes sin cita previa. El señor Richardson los recibirá en unos minutos, dijo ella, ofreciéndoles agua mientras esperaban en la sala de recepción decorada con certificados de premios y fotos mías con otros empresarios. Cuando finalmente los llamé para que entraran, Jessica apenas podía disimular su sorpresa. Mi oficina era más grande que el salón de su casa. Las ventanas del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad. 2 estanterías repletas de libros de negocios, 3 monitores en mi escritorio ejecutivo y paredes decoradas con gráficos del crecimiento de Richardson Enterprises. Papá, susurró Jessica, no sabía que tenías un lugar así. Hay muchas cosas que no sabéis sobre mí, respondí, indicándoles que se sentaran en los sillones de cuero frente a mi escritorio. Pero supongo que estáis aquí para cambiar eso. Brad carraspeó, claramente incómodo. Su habitual confianza se había evaporado por completo desde que se enteró de su inminente despido. Tom, sobre la propuesta que hiciste en la fiesta. Por favor, llamadme señor Richardson aquí. Estamos en un entorno profesional. Jessica parpadeó, sorprendida por el protocolo. Papá, señor Richardson, queremos saber más sobre la oportunidad de asociación. Cogí una carpeta preparada específicamente para esta reunión y la abrí con deliberada calma. Dentro había contratos de asociación, acuerdos de confidencialidad y una auditoría financiera completa que había encargado sobre su situación. Antes de discutir cualquier asociación, comencé, quitándome las gafas de lectura que había empezado a usar solo para reuniones importantes, necesito entender su situación financiera actual. Brad se movió en su silla. Nuestra situación es estable. De verdad. Pasé algunas páginas. Porque según mi investigación, tienen $47,000 en deudas de tarjetas de crédito, 3 pagos atrasados del coche y la hipoteca de la casa lleva 2 meses atrasada. El silencio en la sala era absoluto. Además, continué con calma, Brad, tu puesto en Tech Solutions será eliminado el jueves de esta semana. El paquete de despido ofrece 6 meses de salario, pero teniendo en cuenta tus gastos mensuales actuales, eso solo les llevará hasta marzo. Jessica miró a Brad, que estaba pálido. No me dijiste que las cosas estuvieran tan mal. Lo estaba arreglando, murmuró él. ¿Arreglando? Pasé otra página. Ha solicitado 17 puestos en los últimos 2 meses. Ninguna respuesta positiva. El mercado para consultores de tu edad y experiencia está saturado. Brad bajó la cabeza. Por otro lado, continué, adoptando un tono más empresarial, mi oferta de asociación sigue en pie. El 20% de Richardson Enterprises a cambio de $50,000 de inversión inicial y dedicación a tiempo completo. Jessica se inclinó hacia adelante, esperanzada. ¿Y has dicho que la empresa factura? El último trimestre fueron $364,000 netos. La proyección para el próximo año es de 1,5 millones. Sus ojos brillaron ante las posibilidades matemáticas. Pero, añadí, cerrando la carpeta, hay una condición que no mencioné en la fiesta. Brad levantó la cabeza. ¿Qué condición? Tendrían que trabajar directamente para mí, como empleados. Brad sería asistente de marketing digital. Jessica, coordinadora de atención al cliente. Salario inicial de $40,000 anuales cada uno, con posibilidad de aumento en función del rendimiento. Jessica frunció el ceño. Pero dijiste asociación. La asociación viene después de demostrar vuestro valor. Después de demostrar que podéis comprometeros con algo más grande que vuestros propios intereses inmediatos. La sala quedó en silencio durante largos minutos.
Podía ver a Jessica calculando mentalmente. 80.000 anuales combinados era menos de lo que ganaban antes, pero era estabilidad garantizada en un momento de crisis total. ¿Y si decimos que no?, preguntó Brad finalmente. Entonces les deseo buena suerte en la búsqueda de empleo, respondí simplemente. El mercado es competitivo, pero estoy seguro de que encontrarán algo eventualmente. Jessica miró por la ventana, observando la ciudad abajo, donde ella tendría que empezar su vida profesional desde 0 a los 42 años. Papá, dijo ella suavemente, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué?, respondí, quitándome los anteojos y limpiándolos lentamente. Ustedes me enseñaron que la familia no se trata de lazos de sangre o obligaciones. Se trata de respeto mutuo y presencia constante. Ustedes me excluyeron cuando pensaron que no tenía valor. Ahora les ofrezco inclusión, pero con condiciones claras. Dejé que asimilaran lo dicho antes de continuar. Cuando Margaret murió, no sabía cómo seguir adelante. Ustedes podrían haber sido mi apoyo, mi nueva familia redefinida. En cambio, decidisteis verme como una carga, como una responsabilidad inconveniente. Jessica se secó los ojos, claramente emocionada. Entonces aprendí a ser mi propia familia, a construir mi propio propósito, y descubrí que soy mucho mejor en eso de lo que imaginaba. Me levanté y caminé hacia la ventana, observando el movimiento de la ciudad. La fiesta en mi casa sin invitarme fue el momento de claridad que necesitaba. Me dieron un regalo incalculable ese día, la verdad sobre quiénes son realmente cuando creen que pueden utilizarme sin consecuencias. Me volví hacia ellos. Pero también descubrí quién soy realmente cuando no estoy esperando la validación de personas que ya han decidido que no me valoran. Brad finalmente habló. Nosotros nos equivocamos, Tom. Señor Richardson. Nos equivocamos mucho. Sí, se equivocaron. Pero los errores se pueden corregir con tiempo, esfuerzo constante y un cambio genuino de comportamiento. Jessica se levantó. Si aceptamos trabajar para usted, sería realmente una oportunidad para reconstruir nuestra relación. Sería una oportunidad de construir una relación real por primera vez, corregí. Basada en el respeto mutuo en lugar de la obligación familiar o la conveniencia. Él y ella intercambiaron miradas. La decisión no era solo sobre el empleo o el dinero. Se trataba de recalibrar por completo la dinámica familiar que habían establecido. Necesitamos tiempo para pensarlo, dijo Jessica. Por supuesto. Tienen hasta el viernes para decidir. Después de eso, la oferta expira y buscaré otros candidatos. Linda los acompañó al ascensor mientras yo me quedaba en la ventana, observando sus figuras alejarse en la acera. El jueves, Brad fue oficialmente despedido. El viernes, aceptaron mi propuesta. 6 meses después, Jessica se había convertido en una de las mejores coordinadoras de atención al cliente que he tenido. Ella descubrió un talento natural para resolver problemas complejos y calmar a los clientes frustrados. Brad, sorprendentemente, reveló ser creativo con las campañas de marketing digital después de superar su resistencia inicial a aprender nuevas tecnologías. Más importante aún, comenzaron a visitarme los domingos. No por obligación o interés financiero, sino porque realmente querían estar allí. Lucas y Emma, mis nietos, finalmente conocieron a su verdadero abuelo, no solo a la figura distante que les enviaba regalos en Navidad. En la reunión anual de la empresa, anuncié que Jessica y Brad habían ganado su participación del 20%. Lloraron cuando firmaron los documentos de la sociedad. Papá, me dijo Jessica esa noche, después de que todos los demás empleados se hubieran ido, ¿por qué nos diste una segunda oportunidad? Porque, respondí, ordenando los papeles sobre la mesa, la verdadera venganza no es destruir a quienes te han hecho daño. Es darles la oportunidad de convertirse en personas mejores que cuando te hicieron daño. Brad, que había permanecido en silencio durante la celebración, finalmente habló. No merecíamos esa generosidad. No, admití. Pero el mérito no es lo importante. Lo importante es crecer. Hoy, 3 años después de la fiesta de cumpleaños que lo cambió todo, Richardson Enterprises tiene 22 empleados y oficinas en 4 estados. Jessica dirige el departamento de atención al cliente con un equipo de 8 personas. Brad lidera nuestro equipo de marketing digital y ha descubierto que tiene un verdadero talento para contar historias en campañas. Lucas quiere estudiar administración cuando entre en la universidad. Emma pasa los veranos trabajando como becaria en la empresa, aprendiendo sobre el negocio que construyó su abuelo. ¿Y yo? Bueno,
Descubrí que la mejor venganza no es demostrar que eres mejor que quien te hizo daño. Es demostrarte a ti mismo que puedes convertir el dolor en propósito, el rechazo en renovación, la exclusión en expansión. Margaret siempre decía que las mejores lecciones vienen de los peores momentos. Ella tenía razón, como siempre. Si alguna vez te ha excluido tu propia familia, si alguna vez te has sentido invisible para quienes deberían amarte incondicionalmente, suscríbete a este canal. Porque la historia de Tom Richardson demuestra que nunca es demasiado tarde para reconstruir tu vida en tus propios términos. Y si has llegado hasta el final de este viaje con nosotros, deja un comentario contando, ¿cuál fue el momento que lo cambió todo en tu vida? La última vez que organicé una fiesta en mi casa, Jessica y Brad llegaron 2 horas antes para ayudar con los preparativos. Esta vez, cuando apareció la tarta, yo estaba allí para soplar las velas. Y esta vez, cuando hice mi deseo de cumpleaños, no fue por reconocimiento ni por venganza. Fue por gratitud. Porque a veces, ser excluido de la mesa es exactamente el empujón que necesitas para construir tu propia mesa. Una mesa más grande, más fuerte, donde hay lugar para todos los que eligen sentarse con respeto y propósito. La familia Richardson original tenía 3 miembros. La familia Richardson que he construido tiene 22 empleados, 4 nietos adoptivos de empleados que me llaman abuelo Tom y una red de clientes que se han convertido en verdaderos amigos. Intentaron hacerme sentir pequeño. En cambio, me enseñaron exactamente lo grande que podía llegar a ser.